visto las propiedades físicas, vimos las propiedades biológicas, hablamos acerca también de que en las propiedades biológicas pues están compuestas por un componente, ¿cierto? De macrofauna, una mesofauna y una microfauna. Vimos que la parte de la macro y la meso son supremamente importantes porque son los que incorporan la materia orgánica directa al suelo, mientras que la microbiana, pues son los que se encargan de generar una meteorización química, ¿no? De cómo esos nutrientes que están presentes en la materia orgánica pueden quedar disponibles para las plantas en el suelo. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos que hablar, de ir un poco más allá, ir más a lo micro y hablar acerca de las propiedades químicas del suelo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esas propiedades químicas del suelo, pero no me está cruzando, tenemos que entender que en el suelo existen diferentes minerales o que nosotros llamaríamos nutrientes que son indispensables para las plantas, ¿no? Entonces, tenemos que dentro de esos minerales, ¿cierto? O nutrientes esenciales, tenemos 16. Acá aparecen 13. A esto hay que sumarle el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. Pero adicional a los otros tres componentes, oxígeno, carbono e hidrógeno, que pues hacen parte de todo lo que es la estructura de las moléculas orgánicas, se tienen que presentar otros nutrientes que son indispensables para poder garantizar que exista un normal funcionamiento de la planta, ¿no? Estos 13 nutrientes son categorizados a su vez en macronutrientes y en micronutrientes. Cuando yo les hablo de macronutrientes, pues se sobreentiende que estamos hablando de los nutrientes, de los minerales que se requieren en gran medida, ¿cierto? Para que la planta pueda generar diferentes funcionamientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el crecimiento se requiere en gran medida el nitrógeno, ¿cierto? Y ustedes observan, no sé si han tenido la oportunidad que cuando uno va a fertilizar o fertilizan, el componente que más incluyen dentro de esa estrategia de fertilización, pues son los nitrógenos, ¿no? Por favor, recuérdenme una fuente de nitrógeno que se utilice en la parte de los fertilizantes, una fertilización nitrogenada, ¿cuál será la fuente La principal? urea. La urea, ¿cierto? Recordemos cuánto es el porcentaje de la urea. ¿Qué porcentaje de nitrógeno tiene la urea, chicos? 46%. Exactamente, ¿no? De ahí que pues, es uno de los elementos, una de las fuentes nitrogenadas más utilizadas para los cultivos, ¿no? Entonces tenemos que están estos macronutrientes, ¿cierto? Que se requieren en grandes cantidades para que la planta pueda crecer, ¿cierto? Estos macronutrientes a su vez son divididos en dos, los primarios y los secundarios. Los primarios son porque se requieren en mayor cantidad que, pues, obviamente, los macronutrientes secundarios. Entonces, dentro de estos los primarios tenemos nitrógeno, el famosísimo NPK, ¿cierto? Y dentro de los secundarios tenemos calcio, magnesio y azufre, ¿no? Entonces, ya hablamos de que el nitrógeno es indispensable para el crecimiento. Si ustedes observan la gráfica, pues él está identificado, ¿cierto? O representado por una hoja. Quiere decir que el nitrógeno se requiere en gran medida para, obviamente, generar un crecimiento óptimo de las plantas, ¿cierto? Por acá observamos el fósforo. El fósforo vemos que tiene dos imágenes que están representando su función, ¿cierto? Indispensable.
Por un lado vemos una flor, quiere decir que el fósforo se requiere para que haya una inflorescencia. ¿Esto es importante? No es importante, chicos. ¿Qué tan importante es que la planta desarrolle su sistema reproductivo, que se presente en las floraciones? Mucho porque, como lo acaba de decir, es el sistema reproductivo de la planta para poder multiplicarse. ¿Ok? Para presentar frutos, ¿no? Frutos, después del fruto, pues vendrá la semilla, ¿no? Y pues obviamente, pues conocemos perfectamente que eso corresponderá a lo que se denomina la reproducción sexual en las plantas. Entonces, acá hay algo importante que ustedes deben de conocer y es que las plantas pueden llegar a tener dos tipos de reproducción. Entonces tenemos la reproducción de la planta, ¿cierto? Y esta puede ser sexual o asexual, ¿sí? Cuando hablamos de la reproducción sexual, estamos relacionando directamente con este señor acá, con la inflorescencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que a través de las flores se van a combinar los gametos para generar una semilla, ¿cierto? La semilla que normalmente nosotros conocemos, ¿cierto? Esa semilla se identifica como semilla sexual o semilla botánica, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener nuestros granitos, ¿cierto? Vamos a poner acá uno, el del maíz, que será más o menos como así, ya lo vimos en campo. De todas maneras, creo que pues todos han visto el grano de maíz que utilizamos en las arepas, en la mazamorra, bueno, en otros preparados de nuestra gastronomía, ¿cierto? Entonces, este tipo de reproducción se denomina reproducción sexual y está dado por la semilla que es conocida como semilla botánica o semilla sexual, ¿sí? Y aquí estamos hablando de que se genera un individuo nuevo. ¿Por qué? Porque recordemos que la floración, ¿cierto? Se genera la polinización, ¿cierto? Recordemos que el polen pues estará ingresando al sistema reproductivo un nuevo material genético diferente al de la planta, ¿cierto? Donde está esa flor. ¿Listo? Y por lo tanto, pues será una mezcla de diferentes genes. Por otro lado, tenemos la reproducción asexual. Cuando hablamos de esa reproducción asexual, estamos hablando de que las plantas que salen serán clones. ¿Por qué clones? ¿Cierto? Recordemos la reproducción asexual, es conocido también como semilla vegetal. Dentro de esta semilla vegetal encontramos diferentes, o por así decirlo, podemos estar hablando de partes de la planta que obviamente van a ser sembrados para generar un nuevo individuo, ¿cierto? Entonces, acá en esta parte vegetal podemos llegar a tener eh, los tallos, ¿cierto? Vamos a poner acá un pasto de corte, ¿cierto? Podemos llegar a tener estolones, ¿cierto? Recordemos que las plantas son estoloníferas, como cuál. ¿Qué planta de las que hay en las brisas presenta estolones, muchachos? Chicos, muchachos, Señor, ¿qué especies de las que están en las brisas, en las parcelas, presentan estolones? ¿Sí recuerdan qué es un estolón o no? No, profe. ¿No? Bueno, ok, muy bien. son Entonces vamos, tallos.
Son tallos, ok, muy bien. Entonces, mire, vamos a hacer acá un esquema para recordar qué son los estolones. Esto lo vimos en el primer día de clase, que les mostré las partes de las plantas. Vamos a poner como ejemplo una gramínea, ¿sí? Un ejemplo de las gramíneas que presentan estolón es esta especie que tiene una inflorescencia con 5 racimos, que se denomina estrella, ¿sí o no? ¿Cuál es el nombre científico de la estrella, chicos? Muchachos, no han estudiado, ¿no? Sino lenfuensis, ¿no? Entonces, recordemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el estrella? El estrella realmente su parte reproductiva sexual, que es la liberación de semillas, es poco fértil, pero ellos como estrategia se reproducen a través de algo que se denominan estolones. Los estolones son tallos modificados, ¿cierto? Que crecen laterales a la planta, vean lo que están laterales, y que a través del contacto que se presenta entre los nudos, ¿cierto? Como es un tallo, recordemos que los tallos tienen nudos, ¿sí se acuerdan de eso? Profe, Pues, dime, es que no estás compartiendo eso. ¿no están viendo la pantalla? No, pues no veo el dibujito, supongo que está haciendo un dibujito y no lo veo. Nudos, ¿cierto? Y a través de esos nudos, cuando entran en contacto con el suelo, ¿cierto? Estimula el crecimiento de un nuevo sistema radicular y por ende de una nueva planta. ¿Se observa? Esto mismo, ¿cierto? Esa estimulación que se da con los tallos se da también en el pasto de corte. Recordemos que allá tenemos pasto de corte, tenemos king grass, ¿cierto? Pero existen otros pastos de corte, como el clon, como el Penicetum purpúreo y demás, ¿no? Entonces, estos tallos son realmente los que generan un nuevo sistema radicular y un nuevo individuo, ¿cierto? Ahora a las 8 de la mañana, muchachos que van a ir a las brisas, por favor van a identificar este tipo de estructuras, ¿no? Entonces se alcanza a apreciar perfectamente en los nudos cómo comienzan a aparecer esos nuevos rebrotes, ¿cierto? Y dan formación a un nuevo individuo, ¿listo? Entonces, si ustedes observan, pues aquí tenemos entonces vamos a volver atrás a lo que es el estolón, ¿no? Esto. Entonces, estolón, un tallo, ¿cierto? Modificado, que crece lateral a la planta y es superficial, o sea, está por arriba del suelo. ¿Por qué se habla que es superficial? Pues si hay superficial quiere decir que hay uno que es subterráneo, ¿cierto? Que es lo contrario. Entonces, tenemos también otros tallos que también son, voy a ponerlo para el otro lado, que también se han modificado con el fin de reproducir la planta, ¿cierto? Y están por debajo del suelo. Ellos también tienen sus propios nudos, ¿cierto? Para, obviamente, a partir de allí, crear un nuevo individuo, ¿cierto? Estos tallos modificados subterráneos son denominados rizomas. ¿Listo? Entonces, en la literatura ustedes van a encontrar especies rizomas, ¿cierto? O sea, que crecen por debajo del suelo, que tienen un tallo modificado y que crecen por abajo. ¿Listo? Entonces, ahora les hago la siguiente pregunta. En este tipo, acá, en este tipo de reproducción, ¿hubo combinación genética? ¿Sí o no? Mire, en los estolones, en los rizomas, en los tallos. ¿Hubo combinación genética? No, Creo que no. No, ¿cierto? No. ¿Qué es lo que está apareciendo acá? Pues un individuo, ¿cierto? ¿Cierto? Acá, un individuo con el mismo material genético de la planta de origen. Por eso se habla que la reproducción asexual o reproducción vegetativa
se presentan, son clones de la planta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Así como el estolón, los rizomas y los tallos, se pueden presentar otros tipos de reproducciones vegetales, como bulbos. Un ejemplo de esto es el ajo, que todos conocen el ajo, para que más o menos lo tengan ahí presente. Los dientes de ajo realmente son bulbos, que obviamente a partir de ese bulbo, pues se va a generar un nuevo individuo, ¿no? Y tenemos los esquejes, que se dan principalmente en especies leñosas, ¿no? Entonces, cogen un pedacito de la rama donde está saliendo apenas una hoja nueva, una rama nueva, y a partir de allí se corta y se siembra para generar una nueva planta. ¿Listo? ¿Queda claro esta parte de la reproducción? Entonces, el fósforo, si nosotros observamos, diríamos, entonces en reproducción solamente es importante en inflorescencia, ¿cierto? Pero en reproducción, ¿cierto? De las plantas también es importante este otro señor que está acá, que son qué. Esto que está acá representándose en la imagen, que es en la planta. ¿Qué sería esto? La Chicos, por favor, radiculación. participen porque si no, doy la clase Ah, por vista, para no quedarme acá como hablando solo. es las raíces, ¿no, profe? El sistema radicular. Entonces, el fósforo es indispensable también para generar un sistema radicular fuerte. O sea, si queremos plantas con un buen sistema de anclaje, con un buen sistema radicular, tenemos que pensar siempre en el fósforo, ¿cierto? O sea, el fósforo no solamente está por acá ligado a esto, sino que también va a estar ligado a estas estructuras vegetales. ¿Por qué? Porque para poder generar un nuevo individuo, ya sea por estolón, por rizomas o por los tallos, se debe desarrollar inicialmente una raíz. Entonces, ese suelo debe de contener unas cantidades apropiadas de fósforo disponible para que crezca ese sistema radicular y pueda emerger una planta fuerte. ¿Sí ven? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Algo importante, chicos, que hay que tener en cuenta, y lo vimos en la práctica que hicimos al CUR, ¿cuándo se debe de incorporar el fósforo en el cultivo? Al inicio, al final, en la mitad del cultivo, ¿cuándo? Yo eso se los mencioné. Ya había una máquina ahí. ¿Profe, lo de la máquina de las semillas? Eso, muy bien. ¿Se acuerda que yo les decía, muchachos, esta maquinaria tiene esto, donde está el tanque para la semilla, pero más arriba existía otro tanque mucho más grande, otro contenedor, que era donde iba el fertilizante. Y yo les hice mención, le dije, ojo chicos, porque ese fertilizante no puede ser ni nitrógeno ni potasio, tiene que ser fósforo. ¿Por qué? Porque es que el fósforo es el que se requiere inicialmente para desarrollar el sistema radicular. Si yo aplicara al momento de la siembra nitrógeno, ¿el nitrógeno lo podría utilizar la planta? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? No, No, ¿cierto? O sea, depende. botaría el dinero de ese nitrógeno, ¿cierto? Y puede quemar la semilla, ¿no? Pues, o sea, cuando esté brotando. No tanto, No. no tanto de quemarla, pero sí puede generar pérdidas económicas porque el nitrógeno ahí es ineficiente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no tiene un sistema radicular pues fuerte que pueda absorber el nitrógeno y lo lleve, ¿cierto? A los órganos, a las estructuras encargadas para generar esto forraje, que serían las hojas, ¿no? Entonces, esos son denominados fertilizantes o fertilizaciones presiembra, ¿no? Y esas fertilizaciones presiembra son fertilizaciones basadas en fósforo, ¿listo? No se les vaya a olvidar, ¿vale? Entonces tenemos al inicio del cultivo aplicar fósforo para el sistema radicular y también 15 días antes de comenzar la estancia reproductiva, ¿cierto? O sea, la imploración para que se generen
buena floración, una buena cantidad de floraciones y con ello hayan frutos, ¿cierto? Entonces, esos frutos están relacionados con el tercer macronutriente primario, que es el potasio. El potasio se requiere en gran medida o se requiere principalmente para el desarrollo de los frutos. Acá vemos una mazorca, ¿cierto? Que pues será pues el principal fruto que utilizamos nosotros en la parte forrajera. Recordemos que pues el maíz es importante para, si estamos hablando de forraje, para producir ensilaje, ¿cierto? Y si estamos hablando de suplementación, pues es indispensable para formar unos granos, ¿cierto? De óptimas condiciones para generar un concentrado, un alimento balanceado para los animales. Entonces, potasio en la fructificación es indispensable, en pequeña medida se requiere también para la floración y también en pequeña medida para desarrollar el sistema radicular. ¿Listo? Entonces no se les va a olvidar potasio, frutos, raíz y flores, fósforo y el forraje será nitrógeno. ¿Listo? Recordemos que si se habla de macros, porque eso se requiere en gran cantidad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del pangola, que es un pasto de corte que se utiliza para enificar, que es el pasto de mayor calidad y el más costoso, ¿cierto? Nombre científico del pangola, chicos. Muchachos, ¿ustedes se han comenzado a estudiar esa tabla que les dejé? No, profe. Muchachos, pongan en las pilas, muchachos, porque en el parcial, muy probablemente en ese segundo parcial van a aparecer, en el teórico aparece un cuadro con más o menos 20 plantas, 20 especies, donde ustedes tendrán que poner al frente o el nombre científico o el nombre común, ¿sí? Y adicionalmente recuerden que el parcial práctico es identificar 10 especies que se encuentren dentro de ese listado, ¿vale? Entonces pónganse las pilas, chicos, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces queda claro que los primarios es el famosísimo NPK, ¿listo? Cuando se habla de los secundarios, estamos hablando principalmente calcio, magnesio y azufre. Estos están relacionados principalmente con estructura. Azufre, ¿cierto? Se relaciona directamente con toda la formación de las cadenas péptidas. Recordemos que esas cadenas péptidas están conformados por aminoácidos y esos aminoácidos pues tienen enlaces azufrados, ¿cierto? Y obviamente pues para poder generar proteína pues necesitaremos azufre, ¿listo? Magnesio y calcio están relacionados directamente con la fotosíntesis, estos dos. Sin esto, pues no vamos a tener fotosíntesis. Si no tenemos fotosíntesis, pues va a ser complejo que la planta pueda desarrollar todos sus precursores de carbohidratos y de proteínas y que pueda generar, obviamente, una gran cantidad de biomasa. ¿Alguien está levantando la mano? Chicos, no tengo Profe, abierta para la terminar pantalla, los entonces calcios, abren el micrófono. ¿Listo? profe, o sea, el calcio es para la estructura. ¿Exactamente para qué? Fotosíntesis, todo lo que son cloroplastos, se requiere magnesio y calcio, ¿sí? Entonces necesitamos esto, ¿listo? Y el azufre, profe. Azufre para proteína, ¿vale? Recordemos Gracias. bioquímica, recordemos todas las cadenas péptidas, recordemos los aminoácidos, toda esa parte donde se requieren enlaces azufrados para, obviamente, poder generar esas cadenas péptidas y proteicas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esos serán los denominados, los famosísimos macronutrientes, ¿no? Recordemos, macronutrientes se vienen primarios, secundarios. ¿Listo? Juan, porfa, me acuerda ahora más tarde de enviarles unos cuadros donde se encuentran relacionados cuáles son las funciones y cuáles son los signos cuando hay carencia. Esto es importante que ustedes lo identifiquen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes pueden llegar a un cultivo de algún pasto y encontrar manchas o colores amarillos pálidos hacia el borde, ¿cierto? O morados
carmelitas le dicen, y podrán identificar que si es calcio, potasio o fósforo, o si la planta está en color verde clarito, bueno, todos los signos que se pueden llegar a presentar cuando hay carencia de esto, ¿vale? Entonces, yo les he mencionado en las brisas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Y entre esas tenemos enfermedades carenciales. Entonces, las enfermedades carenciales es cuando no se encuentra presente alguno de los elementos químicos de los que estamos hablando en el suelo y van a generar, obviamente, comportamientos anómalos en el normal crecimiento de estas plantas. ¿Listo? Entonces, Juan, porfa, me acuerdo para enviarle ese cuadro donde están las diferentes signos, ¿cierto?, que se presentan y funciones de los diferentes elementos químicos que requieren o los nutrientes minerales que requieren las plantas, ¿vale? Bueno, muy bien. Si tenemos macronutrientes, pues obviamente debemos de tener micronutrientes. Cuando se habla de esos micronutrientes, estamos hablando que son elementos que se requieren en pequeñas cantidades. Lo veíamos acá, yo les decía, bueno, bueno, no les mencioné, ¿no? Entonces, el pangola necesita alrededor de 290 kilogramos por hectárea por año. De fósforo se necesitarán como 99 y el potasio alrededor de 50 kilos, ¿sí? Se necesitan grandes cantidades. En la parte de los micronutrientes, pues serán muy pequeñas las cantidades que se necesiten, de 1 kilo, ¿cierto?, por hectárea. Pero, ¿qué sucede? O sea, uno diría, pero es que no sé, o sea, son muy pequeñas las cantidades que se requieren. Pero sucede algo, que si esas cantidades pequeñas que requiere la planta, ¿cierto?, no se encuentran presentes en el suelo, se va a ver afectado el crecimiento de las plantas. O sea, el hecho de decir que son micro, que son pequeñas cantidades lo que se necesita, no quiere decir que no las necesite en las plantas, ¿cierto? Entonces, ojo con esto, ¿no? Observen que acá dice, miren, la insuficiencia da lugar a una carencia, ¿sí? Y ojo porque todos los extremos son malos. Y acá observamos que pues, los excesos pues, van a generar también toxicidad en esas plantas, ¿no? Entonces tenemos los diferentes micronutrientes, que es el hierro, manganeso, el zinc, el cobre, el molibdeno, el boro y el cloro. ¿Listo? Acá observamos, la planta está constituida por 60 elementos químicos principalmente, 16 son elementales o esenciales. Acá vemos los 13 que vimos, los macronutrientes primarios, secundarios y los micronutrientes que serán 13, pero también observamos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno que son sumamente importantes para generar las diferentes moléculas orgánicas que están presentes en la planta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ya vimos que pues, la parte química pues, es indispensable para la planta, ¿no? Y pues vemos que si existe falencia o exceso de uno de ellos, pues puede generar condiciones adversas en la planta, ¿no? Entonces, después de esto, pues ya vamos a comenzar a hablar acerca de las propiedades químicas del suelo, ¿no? Entonces, la primera propiedad química, chicos, es el famosísimo pH, ¿sí? Entonces, este pH pues de una u otra forma puede ser limitante para el crecimiento de las plantas. ¿Por qué razón? Porque si el pH del suelo es muy ácido o muy alcalino pues va a generar, ¿cierto?, diferentes problemas para que se pueda crecer esa planta, ¿sí? Entonces, lo ideal en los suelos es que sean suelos neutros, ¿cierto?, o ligeramente ácidos o ligeramente alcalinos. Suelos con una gran acidez y una gran alcalinidad, pues van a presentar problemas de fertilidad, ¿cierto? Tanto la acidez como la alcalinidad están relacionados directamente, chicos, con la parte de el secuestro, ¿cierto?, de diferentes elementos
que obviamente no van a estar disponibles para la planta, ¿cierto? En ese caso, pues nosotros lo que hablamos es de generar fertilizaciones correctivas, ¿no? Acá vemos un ejemplo y vemos que se debe de cumplir esta tesis, ¿cierto? Para, obviamente, poder generar una fertilización tipo enmienda. Recordemos, cuando yo quiero corregir el pH, hablo de fertilizantes enmienda. Para este caso estamos utilizando carbonato de calcio, ¿sí? El carbonato de calcio es el principal fertilizante tipo enmienda que se utiliza para corregir la acidez. Yo aplico carbonato, ¿cierto? Para que el suelo sea mucho más neutro, ¿sí? Acá observamos que si yo quiero generar este tipo de correcciones, vea las condiciones que debe tener el suelo. El pH debe ser menor a 5.5. El suelo debe presentar una materia orgánica menor al 10%, ¿sí? Y adicionalmente habla de unas equivalencias de aluminio. Eso lo vamos a ver ahora más tarde, cómo llegamos a las equivalencias de aluminio. ¿Esto por qué? Porque la acidez del suelo viene acompañado normalmente de lixiviaciones o lavado de minerales que obviamente van a generar una alcalinidad, ¿cierto? Y van a llevar a los suelos a neutralidad. Como ellos son lavados por diferentes factores ambientales, precisamente las lluvias principalmente, ¿cierto? Pues obviamente va a generar el acúmulo, ¿cierto? De metales pesados. Dentro de esos metales pesados lo veíamos la clase anterior cuando veíamos la propiedad del color. Y veíamos que el principal elemento que quedaba en el suelo, ¿cierto? Después de lavarse, pues era el aluminio. ¿Quién recuerda de qué color es el suelo cuando es rico en aluminio? Amarillo. Amarillo. Muy bien, ¿cierto? Entonces, suelos amarillos están relacionados directamente con aluminio. Y el aluminio es de los elementos que yo más quiero ver presentes en el suelo, ¿cierto? No. No, 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 es prácticamente el único elemento mineral que yo no lo quiero ver. Ojalá que cuando haga el análisis de suelos sea cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me va a generar intoxicación en el sistema radicular. ¿Listo? Entonces, para poder contrarrestar esto, pues se utiliza elementos o fertilizantes alcalinos, ¿cierto? Entonces, se utilizará carbonato de calcio, ¿sí? Si yo presento, o si se presentan, más bien yo no, el suelo presenta condiciones alcalinas, ¿cierto? No deberé utilizar, que utilizo carbonato de calcio. ¿Qué dicen ustedes? no. No, No. tienen que ser fertilizantes más bien que generen acidez para contrarrestar estos pH tan altos, llevarlos a la neutralidad. En este caso estamos hablando de fertilizantes sulfatados, ¿cierto? Entonces, acá en lugar de utilizar carbonato de calcio, puedo utilizar algún fertilizante sulfatado, sulfato de potasio, es el principal que se utiliza para generar, obviamente, una reducción del pH y que éste llegue, ojalá, a una neutralidad. ¿Listo? Ya hemos hablado de los indicadores biológicos para cada una de estas dos condiciones, ¿cierto? Entonces, si hay suelos ácidos, un indicador biológico, ¿cuál es, chicos? Que hayan helechos, ¿no? Helechos, muy bien. Si hay presencia abundante de helechos, pues estoy intuyendo de que estos suelos son suelos ácidos. ¿Listo? Y para los suelos alcalinos, ¿quién recuerda? Suelos alcalinos, especies espinosas, chicos, ¿sí? Cactus, especies del desierto, ese tipo de situaciones están presentes cuando hay suelos alcalinos, ¿listo?
Entonces, si vamos a una zona donde los suelos tienden a ser muy pálidos, ¿cierto? Y hay presencia de cactus, hay presencia de especies leñosas con espinas, estamos hablando, ¿cierto? Es un indicador que nos está diciendo que ese suelo probablemente sea alcalino. ¿Listo? Bueno, muy bien. Observemos lo siguiente, chicos. ¿Listo? Y es que lo ideal es esto, ¿cierto? Lo ideal es que los suelos estén por acá. ¿Se alcanzan a ver el resaltador ahí? Sí, profe. ¿Qué sucede en esa zona que les estoy ahí coloreando con el marcador de amarillo? ¿Qué sucede con todos los? Mire que ahí están todos los elementos, ¿cierto? Mire que si nosotros observamos, para que entiendan un poquito la gráfica, a medida que esto se adelgaza, quiere decir que hay una menor disponibilidad del nutriente, y a medida que esto se engrosa, quiere decir que hay una mayor disponibilidad del elemento para la planta. Entonces, ¿qué sucede cuando el pH es 7, cuando es neutro? ¿Qué sucede con todos los elementos? Están como en su máximo, ¿no? Como en su, no sé. Pues veo yo que está como un equilibrio, ¿no? Porque pues tampoco, porque hay de unos que tampoco se puede ver mucha cantidad, ¿o no? Sí, pero acuerde que no me está graficando cantidad, sino disponibilidad, biodisponibilidad, ¿sí? Son Entonces dos hay una cosas diferentes. disponibilidad equilibrada, ¿no? Claro, ahí lo que me está hablando es que a un pH de 7, todos los elementos están altamente disponibles para la planta. Mírela, ¿sí? Pero sucede algo contrario a cuando el pH se sale de esa normalidad, de esa neutralidad y se convierte ácida. Observemos que en suelos ácidos prácticamente la disponibilidad de todos los elementos baja. Solamente queda el hierro, magnesio, boro y cobre como con una disponibilidad alta, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando estos elementos, ¿cierto?, que son microelementos, se presentan en alta disponibilidad, pueden generar dos cosas: en la planta, o dos, pueden quelar los otros elementos que están presentes acá, y al quelarlos, pues obviamente, quelarlos es como secuestrarlos, ¿no? En bioquímica, acuérdense en esa parte de quelar, ¿no? Entonces como que inactivan las pocas moléculas que también están presentes acá y dejan menor disponibilidad todavía de los otros elementos que se requieren en grandes cantidades. Profe, eso es Dime. cuando hay un pH ácido, ¿sí? Ácido, míralo acá. Míralo. Es Fíjate, ya te decir, lo- hay pequeñas cantidades disponibles de algunos elementos. elementos. Mira, acá te los voy a pintar, mira. Mira cómo voy bajando el marcador. Mira lo que está diciendo ahí cuando son ácidos. Que el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y calcio están, y el magnesio están en baja biodisponibilidad. O sea, a pesar de que estén presentes en el suelo, ¿sí?, la planta no los va a poder utilizar, no los va a poder absorber, ¿sí? Y eso puede estar relacionado por dos situaciones. Uno, por el mismo pH que está afectando la absorción del sistema radicular, o dos, porque estos otros señores que están por aquí, que ya están en alta biodisponibilidad, ¿cierto?, van a generar, van a quelar o van a secuestrar estos otros que están por acá. Entonces van a dejar como inactivos todos esos nutrientes que requiere la planta, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo ahí en cuenta, ¿vale? Y por acá tenemos la alcalinidad, que sucede lo mismo, ¿cierto? A pesar de que acá tengo una mayor disponibilidad de los macro, ¿cierto? Observen que los micro son los que se ven afectados en una mayor proporción, ¿sí? Y pues a pesar de que uno diría, bueno, pero es que los micros, pues no pasa nada, pues sí pasa. ¿Qué sucede si alguno de estos elementos micro, que acá les estoy
indicando, no están presentes en buenas condiciones, pues me va a afectar. Por ejemplo, el boro, si yo me voy acá a un pH de 8.5, ¿cierto? Esto ya es alcalino completamente, pues me va a generar en las hojas un engrosamiento de las hojas, que las hojas se me enrollen, ¿sí? Que no haya un buen desarrollo, que las plantas se me vuelvan amarillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el boro está relacionado directamente con todos los procesos metabólicos relacionados con el crecimiento foliar. O sea, está relacionado para que se potencialice el nitrógeno, ¿sí? Entonces, si el boro está bajito, pues obviamente me va a afectar todo el crecimiento, me va a generar fructificaciones paludas. Yo no sé, ¿ustedes han consumido en algún momento o han hecho limonadas? Yo creo que todo el mundo ha hecho limonadas, ¿sí? Y para hacer la limonada, pues se necesitan limones. No sé si ustedes en algún momento han cogido un limón y ese limón es como seco, como paludo por dentro. Ustedes van a exprimir y no le sale nada de jugo, ¿sí? Eso está relacionado a la fructificación con el boro, la cantidad de boro que se le suministra al momento del cultivo de esa fructificación de ese limón no fueron las adecuadas y por lo tanto ese limón prácticamente no tiene mucho jugo, no es un buen fruto. Entonces, veamos que, pues obviamente, ese pH está relacionado con esa disponibilidad, ¿cierto? Ojo, disponibilidad, no cantidades, ojo con eso, son dos cosas diferentes, ¿no? De los nutrientes, ¿no? Observemos acá tenemos esta tabla, ¿sí? Y pues acá nos habla de que existen unos rangos donde las plantas pues van a comenzar a tener inconvenientes, ¿no? Observemos que 8.3 ya es muy alcalino para la mayoría de las plantas, ¿cierto? Y obviamente pues me va a generar problemas en el crecimiento. Y lo mismo sucede cuando el suelo está por debajo, ¿cierto? Del 4.6 de pH, ¿no? Tiene otras connotaciones, y es que a 5.5 pueda que la planta se dé, pero observen lo que pasa acá. Se reduce la actividad microbiológica. ¿Eso es bueno o es malo? Malo. ¿Por qué? ¿Quién recuerda por qué? Muy bien. Pues porque ya lo que hablamos de los microorganismos es pues la producción del humus y eso, no de la degradación de la materia orgánica. Ok, muy bien. La degradación de la materia orgánica, ¿cierto? Pero ¿será que los microorganismos solamente están relacionados con la materia orgánica, chicos? No vayamos tan lejos, por lo menos. Yo les he dicho varias veces, ¿qué pasa con las fabáceas? ¿Cómo reconozco yo que es una fabácea? Características de las fabáceas de las leguminosas. La forma de las hojas, ¿no? De que que es Hojas, ok, muy bien. ¿Qué más? Su fruto en forma de vaina El fruto en forma de vaina, ok. ¿Qué más? tiene raíces pivotantes, ¿no? Ribos, muy bien. Las raíces pivotantes. ¿Y qué otra cosa? Creo que la flor, creo que tiene una forma en específico, o sea, como que son 5 pétalos, algo así. Ok, bueno, eso depende porque pues tenemos 3 subfamilias y cada subfamilia tiene una inflorescencia diferente. Pero hay algo más importante. ¿Cuál es la diferencia entre una fabácea y una moringácea? Para que a ver si la cogen. Ah, que no tienen raíces nitrificantes. Eso, las bacterias nitrificantes. Entonces, observen que los rhizobium, ¿cierto? Están relacionados más que con la materia orgánica, están relacionados con la captura del nitrógeno atmosférico que es inyectado al suelo, ¿sí? Y no estamos hablando precisamente de materia orgánica. Entonces, así como sucede con las fabáceas que se necesitan de esos microorganismos para absorber nitrógeno atmosférico en el suelo, todos los elementos que están acá tienen que pasar por alguna fase biológica, ¿cierto? Convertirse
de un elemento a otro, ¿cierto? O sea, una generación de una de una biodisponibilidad. Y esa biodisponibilidad está dada principalmente es por la actividad microbiana. Entonces, si la actividad microbiana está baja, pues obviamente no se va a poder generar esa biodisponibilidad de los elementos para que obviamente estos sean absorbidos por la planta, ¿sí? Entonces, la actividad microbiana, ustedes se dan cuenta, pues es supremamente importante. Realmente no nos da mucho tiempo la asignatura para hablar de esto, pues solamente hay cursos, hay un curso específico de biología del suelo, por ejemplo, ¿sí? Pero pues nosotros acá pues lo vamos a observar es de forma general, ¿no? Entender que esos microorganismos están presentes allí, que cuando se habla de la unión de estos microorganismos con esto, es algo muy importante, chicos, se habla de las fases eh, biogeológicas, ¿cierto? Que están presentes allí, ¿sí? Normalmente los ciclos geológicos de los elementos nos los han enseñado, por ejemplo, del carbono, ¿no? Entonces, que el carbono pues va a las plantas o a los seres vivos, ¿cierto? En general a los animales, hay una respiración, a partir de allí pues sale CO2, el CO2 va a la atmósfera va otra vez a las plantas, de ahí pues vuelven a captarse en los leños y demás, ¿cierto? Pero nunca nos hablan del componente biológico o microbiológico que está presente allí, ¿no? Todos los microorganismos, para que se pueda pasar de una fase a la otra, tienen que estar presentes, ¿cierto? Y eso es denominado biogeoquímica de los elementos, ¿listo? Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente propiedad que esta todos lo conocen, que se llama la capacidad de intercambio catiónico. De esto ya hemos hablado en varias oportunidades. ¿Qué hemos hablado de la capacidad de intercambio catiónico? Esta propiedad química es la propiedad química más importante que hay en el suelo. ¿Por qué razón? Porque es a través de esta propiedad que yo puedo evaluar, ¿sí? Si el suelo tiene realmente una buena fertilidad, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la capacidad de intercambio catiónico me está hablando de dos cosas. Uno, de cómo los elementos, ¿cierto? Los macro, los microelementos pueden quedar almacenados en el suelo, ¿sí? Y dos, de cómo estos elementos no solamente quedan ahí almacenados, sino cómo pueden ir siendo liberados lentamente para que la planta la pueda absorber. Me explico. Para poder hablar de capacidad de intercambio catiónico, lo primero que yo voy a hablar es de esto, el complejo arcilla-humus, ¿cierto? Los dos, el humus y la arcilla, tienen una particularidad y es que presentan una propiedad que se llama hidroscópica, ¿cierto? Es hidroscópica, que tiene la capacidad de absorber agua, ¿cierto? Su textura o su condición pertenece a un componente coloidal. Recordemos que era un componente coloidal o un aspecto coloidal. ¿Quién recuerda? Eso lo hemos hablado. Cuando hablo de la estructura de esta sustancia es coloidal. ¿Quién recuerda, chicos? O es sinónimo de qué más bien, entonces para que la juegan más rápido. Coloidal. Mm, Cuando hablamos del humus, ¿se acuerdan que hablamos del humus? Y él decía, el humus es la última fase biológica de la materia orgánica, la última instancia de la materia orgánica que está dada por la actividad microbiana y eso da o genera una sustancia coloidal. ¿Qué es una sustancia coloidal, chicos? ¿No se acuerdan?
No, profe, yo la tengo anotada. ¿no? Ya recordemos, coloidal, como gelatinosa, ¿sí se acuerdan? ¿Se han visto la gelatina en polvo? Es lo Ella, que, ¿cómo? o sea, tiene como una parte como sólida, grumosa más o menos, y lo demás es como un poco líquido. Es gelatinoso, ¿sí? Cuando está la gelatina hecha, ¿ustedes han comido gelatina? ¿Sí? ¿Han visto que es como semi-blanda? ¿Sí? A eso es lo que se refiere. Pero de las cosas más importantes es que, al igual que las gelatinas, el humus y la arcilla presentan la propiedad hidroscópica, que es capturar moléculas de agua, ¿sí? Esa propiedad hidroscópica no solamente funciona para absorber moléculas de agua, sino también para generar la absorción, ¿cierto?, de otros elementos. Observen que aquí hay magnesio, calcio, hidrogeniones, ¿sí? Entonces, se pueden generar toda la adhesión de todo ese tipo de elementos, de macro y de microelementos. Entonces, la arcilla, recordemos que es un elemento inorgánico, ¿sí? Y ya se los he dicho, es como una plastilina, ¿cierto? Y les dije en la clase, creo que fue anterior o tras anterior, que les mencionaba que la plastilina era como cuando uno jugaba y se cae al suelo, ¿cierto? Él, por así decirlo, se le va a pegar todo lo que haya en el suelo, todas las partículas que estén cercanas a donde se haya caído, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que ocurre con esta parte de de los diferentes minerales. ¿Qué sucede si no existiera o que el suelo tenga una baja capacidad de intercambio catiónico? Si los suelos tienen una baja capacidad de intercambio catiónico, esto está abajo, esto es sinónimo de ¿qué? De que tiene una baja cantidad de materia orgánica y de arcilla, así de sencillo. En otras palabras, si yo quiero que la capacidad de intercambio catiónico mejore en el suelo, o sea, sea mucho más elevada, ¿qué debería de hacer, chicos? ¿Cuál es la estrategia para mejorar la capacidad de intercambio catiónico? Más materia orgánica. Más materia orgánica, muy bien, ¿sí o no? Y algunos dirán, ah, no, pues si la capacidad de intercambio catiónica está mediada por el complejo arcilla-humus, ¿cierto? Entonces, pues yo debo de implementar también aumentar la cantidad de arcillas en el suelo, ¿sí? En la parte teórica se podría hacer, pero volvemos a lo mismo que hablábamos en la clase anterior. Recuerden que esto es el tamaño de la partícula. Entonces, yo podría generar arcillas moliendo, ¿cierto? Todas las partículas inorgánicas, las arenas, los limos, hasta llegar a unas arcillas. El problema es que eso sería muy costoso, ¿sí? Entonces, pues se crea como una estrategia poco viable para mejorar la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué sí es más viable? Pues aumentar la materia orgánica. ¿Cómo aumento la materia orgánica en el suelo, chicos? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Qué es lo ¿Con que se abono? hace habitualmente? ¿Cómo? ¿Con abono? Abonos, ¿qué tipo? Orgánicos, puede ser. Abonos orgánicos, ok, muy bien. ¿Y en la práctica cómo se llaman? En la vida real, ¿cuál es el elemento o el abono orgánico que más aplican en los suelos para mejorar la materia orgánica en el suelo y con ello la capacidad de intercambio catiónico, chicos? ¿El humus? No. ¿No? Alguien, chicos, abran el micrófono porque no sé quién está levantando la mano, porfa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La posta, profe, ¿Cuál? la posta La posta, ok, ¿de quién? del propio ganado. ¿De No quién? es la gallinaza, la La porcinaza. gallinaza, muy bien, chicos. Entonces, no sé si ustedes han pasado de pronto por algún potrero o algún lote
que huela mucho a gallinaza, ¿cierto? Entonces, lo que normalmente se hace es incluir dentro de esos suelos gallinaza o pollinaza, pues es lo que más se utiliza por lo menos acá en el Tolima, ¿cierto? Y se incorpora al suelo, ¿sí? Entonces se puede hacer de dos formas. Uno, si yo estoy instaurando y voy a hacer la siembra, o sea, estoy haciendo el proceso de labrado. Si se acuerdan que la labranza se da por los arados y es revolver este suelo que está ahí en esa área, ¿cierto? Entonces lo que yo puedo hacer es, antes de pasar el arado, distribuir, ¿cierto? La materia orgánica, la pollinaza, y luego pasar el arado para que se incorpore rápidamente al suelo, ¿sí? O lo puedo hacer de la siguiente forma, y es que el cultivo ya está instaurado. Vamos a hablar de un potrero que tiene, vamos a seguir con el pangola, ¿sí? Pangola es pasto de corte, ¿cierto? Necesita fertilizantes como cultivo comercial y demás. Entonces lo que yo puedo hacer es aplicar el producto después del corte. A los 8 días, por lo regular, se comienzan las prácticas de fertilización. Aplico el abono orgánico, en este caso la gallinaza, la pollinaza, por encima, ¿sí? Esa aplicación yo la puedo hacer sola, ¿sí? Pero lo que yo quiero es que ese proceso se acelere rápidamente. Entonces, para que eso se acelere, adivine cuáles son las amigas que yo doy a invitar para que se acelere el proceso de generación de materia orgánica a humus, pues los microorganismos, ¿cierto? Y en la parte de campo, pues aquí encontramos los microorganismos eficientes. Entonces, los microorganismos eficientes, ¿cierto? Que ya los venden a nivel comercial, los aplico, ¿cierto? Los roceo sobre el área donde ha aplicado esa materia orgánica, esa sapollinaza, para que obviamente la descomposición sea mucho más rápida. ¿Listo? Y con eso, pues aumento humus. Y recuerden, la capacidad de intercambio catiónico está dada por esto, el complejo arcilla-humus. O sea, aumento el humus para aumentar la capacidad, ¿cierto?, de absorber los diferentes elementos químicos que están en el suelo y el agua. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a observarlo de una forma mucho más reducida, más resumida. Entonces tenemos la capacidad de intercambio catiónico. Miren lo que yo les he dicho. Hay unas sustancias coloidales, ¿cierto? Y estas pueden ser inorgánicas u orgánicas. Inorgánicas, sabemos perfectamente que será las arcillas, ¿cierto? Y orgánicas, pues el humus, porque proviene de la materia orgánica que está presente en el suelo. Esas sustancias coloides van a presentar cargas negativas y cargas positivas. ¿Por qué? Pues porque, pues obviamente, los elementos se presentan unas cargas que son positivas o negativas, ¿sí? Entonces, recuerden que más con más se repelen, ¿cierto? Estamos hablando de la polaridad, ¿sí se acuerdan de eso? Entonces, ¿yo qué requiero? Pues tener unos coloides. Si tengo elementos en el suelo que tengan cargas negativas, pues requiero que el coloide tenga cargas positivas. ¿Para qué? Pues para que se junten todos los elementos que tienen cargas negativas, ¿sí? Pero si yo tengo un coloide negativo, a este pues se van a juntar, son los elementos que tienen cargas positivas, ¿cierto? La polaridad que les hablaba. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de situaciones a nivel químico que se presentan para obviamente generar una buena capacidad de intercambio catiónico. ¿Listo? Bueno, muy bien. Esa capacidad de intercambio catiónico, chicos, está también relacionado con la textura del suelo. Y está dado ¿por qué? Pues por lo que hemos hablado, ¿no? Entonces la textura, ¿alguien recuerda qué es la textura del suelo? ¿Cómo se define la textura del suelo, chicos? El tamaño de las partículas inorgánicas, Ok, ¿y entonces cuáles son? de que arenosa, limo, arcilla. Arena, limo y arcillas, ¿sí o no? Entonces, las arenas serán las partículas mucho más grandes, mire.
Y al ser tan grandes, pues no tienen esa propiedad hidroscópica que sí se presentan como las arcillas. Entonces, si nosotros observamos la textura, los suelos que son más arenosos tienen menor capacidad de intercambio catiónico en comparación a las arcillas. ¿Sí la ven? Entonces, por eso las texturas de los suelos están relacionadas con eso. ¿Yo qué haría en suelos arenosos? Pues en suelos arenosos, pues para mejorar capacidad de intercambio catiónico, pues lo que debo de hacer es incluir grandes cantidades de materia orgánica, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la materia orgánica se convierta en humus y mejore en parte, poquito así sea, la capacidad de intercambio catiónico, ¿vale? Observen acá la parte de las arcillas, esas arcillas cómo están, cómo tienen una mayor capacidad, que puede ser hasta de 50 mili equivalentes por 100 gramos de suelo. Normalmente son las unidades que se utilizan para hablar de la capacidad de intercambio catiónico. ¿Listo? Observemos acá esto. Si ustedes ven, pues tenemos, por así decirlo, un cuadro que me está hablando desde las arcillas, la materia orgánica y la textura del suelo. Y esta, cómo está relacionada con la parte de la capacidad de intercambio catiónico. Observen, aquí está la unidad que les había mencionado, chicos, miren, 1000 equivalentes por cada 100 gramos de suelo. ¿Listo? Las arcillas, pues tenemos 3 tipos de arcillas, ¿cierto? De esos 3 tipos de arcillas, tenemos que tener claro que la más importante, ¿cierto? Es la modmorolonita, que puede llegar a presentar entre 80 a 100 miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. O sea, es el tipo de arcilla que presenta una mayor capacidad de intercambio catiónico. Tenemos otras arcillas, como la caolinita o la hillita, ¿cierto? Que pues presentan una capacidad de intercambio menor. ¿Y eso por qué está dado? Pues porque es el tamaño de las arcillas. Recordemos que el tamaño de las arcillas va de 0.002 milímetros y de ahí para abajo, ¿cierto? O sea, las arcillas se clasifican también por eso y por el origen, ¿cierto? Entonces, hay algunas que pues presentan unas particularidades, son fuentes de cuarzos y ese tipo de cosas que obviamente van a generar una mayor cantidad de capacidad de intercambio catiónico. ¿Listo? La materia orgánica del suelo, observemos, realmente la materia orgánica del suelo por esto, mire, observe, es que la capacidad de intercambio catiónico que tiene solo la materia orgánica va de 200 a 400 mil equivalentes por cada 100 gramos de suelo. Por eso es la estrategia más importante que se hace en campo para mejorar la capacidad de intercambio catiónico. ¿Sí ven? Y pues tenemos los suelos, ¿no? Entonces vea que, pues esto ya lo vimos, los suelos más pobres en capacidad de intercambio catiónico, que tienen reducida la actividad de capacidad de intercambio catiónico, pues son las arenas, ¿cierto? Y los suelos arcillosos, pues serán los que mejor capacidad de intercambio catiónico tienen, ¿listo? Los suelos a medida que aumentan la arena, pues disminuyen también esa capacidad de intercambio catiónico, ¿listo? Bueno, vale. Entonces, esto será lo que tenemos que ver por la parte de capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Indispensable. Pregunta, ¿qué sucederá si el suelo, voy a poner acá el suelo, tiene una baja cantidad o una baja capacidad de intercambio catiónico? ¿Qué sucederá? Chicos, por favor. Esto es pregunta del parcial. Voy a salir y voy a comenzar a preguntar. Vamos a ver quiénes están pendientes. Bueno, muy bien. 38, tenemos una buena asistencia. Bueno, vamos a comenzar por acá. Adriana. Señor profe. Bueno, ¿qué sucede cuando los suelos tienen una baja capacidad de intercambio catiónico? ¿Qué sucede? La verdad no sé. Ok,
Bueno, Andrés, Profe, pues me imagino que las plantas no tendrán la capacidad, bueno, la disponibilidad de nutrientes necesarios para poder crecer, ¿no? bueno, ok, muy bien. Por aquí alguien está levantando la mano, Juan. Profe, no retienen, no algo así como que no retienen nutrientes, o sea, ya no tienen la capacidad de retener los nutrientes y pues de absorberlos. Muy bien, exactamente. ¿Listo? Entonces, lo que realmente sucede, acá están viendo la presentación mía. Sí, señor. Ok. Entonces, lo que sucede realmente es que si yo tengo una baja capacidad de intercambio catiónico, en otras palabras, esa capacidad de intercambio catiónico es como decirle, venga, suelo, usted va a tener un almacén, ¿sí? Donde usted pueda tener almacenados y, ojo, y disponibles los nutrientes cuando las plantas los requieran. Cuando esta capacidad de intercambio catiónico, esto es bajo, ¿cierto? O sea, la capacidad de almacenarlos, de retenerlos, es muy baja. Entonces, digamos, si yo aplico acá un fertilizante nitrogenado, vamos a poner la urea, que todo el mundo conoce, ¿qué sucederá con esa urea, no? Bueno, inicialmente la urea tiene una eficiencia del 50%. Quiere decir que ya de ahí de antemano, ¿cierto? La urea que llega acá, que yo tiro, el 50% se volatiliza, se va para la atmósfera. ¿Sí o no? Recordemos que el nitrógeno es un ciclo atmosférico, ¿sí? En lo que hay mayor cantidad en la atmósfera, en el aire, es nitrógeno, alrededor del 70%. Entonces, el 50% se va para la atmósfera. El otro 50% es el que realmente va al suelo, ¿sí? Cuando llega al suelo, no es que las plantas cojan todos vamos a ponerle cifras a esto, voy a ponerle a esto que yo aquí le administré 200 kilos de nitrógeno. Voy a exagerar un poquito. Con el 50 quiere decir que se pierden 100 y 100 van al suelo, ¿sí o no? No quiere decir que esos 100 kilogramos que han bajado al suelo, las plantas lo absorbieron de una vez. No, las plantas van a irlo absorbiendo lentamente. Cuando hablo de que hay una baja capacidad de intercambio catiónico, lo que yo estoy diciendo es que los elementos que pueden llegar a retener ese nitrógeno mientras que las plantas lo absorben, pues no van a estar presentes. Entonces, ¿qué pasará con esos 100 kilogramos de nitrógeno que están en el suelo, chicos? ¿Será que ellos se Pues quedan ahí? Se pierde. deberían, ¿Cómo? si el suelo es muy arenoso, o sea, si no tiene la capacidad de absorber, se pierde. ¿Cómo se Pero pierde? si, Ujú. pues, como decía, si tiene los suficientes cationes y es un suelo arcilloso y con materia orgánica, es capaz de retener esa cantidad de nitrógeno, o al Sí. menos pues, la mayor parte. Pues si ya no hay esa actividad catiónica, pues se va, no sé, se volatiliza o por No, porque aquí ya la se misma volatilizó el agua. 50%. ¿Qué Y por fue? los Se riesgos. perdería, profe, se perdería de pronto por filtración. Ujú. Exactamente, recordemos que una de las propiedades físicas del suelo está relacionada con la infiltración. ¿Sí se acuerda que hablamos de eso? Porque hay unos movimientos en esos macroporos relacionados con el agua. Entonces, obviamente, como no hay quien retenga a estos 100 kilogramos de nitrógeno, pues la planta tomará rápidamente lo que necesita, pero si no hay cómo esos 100 kilogramos se detengan ahí, que eran almacenados, pues simplemente por los movimientos del agua, ¿cierto? De infiltración, pues ellos simplemente se van a lixiviar y van a caer en las capas más profundas, en los horizontes mucho más profundos, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, entonces la eficiencia de esa urea ya no será el 50%, sino que será aún menor, ¿cierto? Teniendo en cuenta que no hay una buena capacidad de retener esos nutrientes para que la planta poco a poco los pueda ir llevando, ¿cierto? A sus diferentes estructuras vegetales. ¿Listo? Entonces observen que la capacidad de intercambio catiónico, por eso les dije, es la propiedad química más importante que tiene el suelo. ¿Listo? Y que obviamente pues está dada por la materia orgánica principalmente y las arcillas, ¿cierto?
Recordemos que la materia orgánica será la estrategia más factible para mejorar capacidad de intercambio catiónico en el suelo. ¿Listo? ¿Queda claro, chicos, esta parte? Sí, profe. Perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces, vamos a continuar. Y acá, muchachos, les voy a mostrar lo del aluminio, ¿sí? Entonces, cuando se habla de aluminio, observen que yo estoy hablando de porcentaje de saturación de aluminio. Ese porcentaje de saturación en aluminio, lo ideal es que sea 0. Observen acá, miren. Cuando la saturación es 0, el rendimiento de la planta, eso está en porcentaje, observen que es del 100%. ¿Sí? O sea, cuando no hay aluminio, realmente se expresa realmente todo el potencial productivo, obviamente con el resto de condiciones apropiadas. No es que, no tiene aluminio, sí, pero pues si no hay agua, no hay fertilizantes, no hay nada, pues yo tampoco puedo esperar a que el rendimiento o el potencial productivo de la planta pues sea del 100%. Obviamente esos factores van a afectar que se dé ese rendimiento del 100%, ¿sí? Entonces, cuando tenemos todo el resto de condiciones, ¿cierto? Son óptimas y solamente estamos mirando la variable de aluminio, ¿sí? Observamos que a medida que aumenta esa saturación de aluminio en el suelo, ¿qué sucede con la producción? Pues él va para abajo, ¿sí o qué? Mírenlo acá lo observamos. Es indirectamente proporcional, o sea, a medida que aumenta el aluminio, se reduce el rendimiento de la biomasa en la planta. Profesor, ¿Listo? ¿se está mostrando una gráfica? Sí. No, en el cuadro de 6C. ¿Cómo así? Ahí. No, profe, o soy solo yo. No sé. No, también no lo veo, la gráfica. Ahí. No, señor, se ve que cambia, pero no, la diapositiva principal es el cuadro. Ahí sí. Para Ahí. que por favor, vuelva y nos explique, porque Listo. estábamos era viendo el cuadro. Vale, gracias. Ahí, es que aquí yo veo proyectado, entonces pues a veces molesta el Sí, min. ahí ¿Ahí sí. ya la ven? Sí, profe. Sí, ahí ya se ve, profe. Chicos, y yo hablando acá, pues en lugar. Chicos, cuando vean así como que no concuerdan las cosas, me dicen, ¿vale? Ya vamos ya 10 minutos hablando Pues del yo aluminio. buscando en la gráfica, en el cuadro, las palabras que decía, profe, no sé. No les digo. Eso es lo bonito del fútbol. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, volvamos entonces, vamos a explicar nuevamente acá. Vamos aquí, puntero. Entonces les estaba diciendo, esta gráfica está representando dos variables. El rendimiento máximo, ¿cierto? Del forraje. Ya les mencioné, ese rendimiento máximo es que yo le doy todas las condiciones a la planta, o sea, todas. Buenos fertilizantes, buen riego, buen manejo, no hay sobrepastoreo, todo lo bueno, o sea, todo. O sea, para que él se exprese completamente el potencial, lo máximo de su producción, ¿sí? Y lo estoy comparando cuando comienzo solamente a variar la saturación del aluminio, ¿sí ven? Entonces, cuando la saturación del aluminio es 0, véanlo acá, 0, el rendimiento de la planta, ¿cierto? Prácticamente se expresa en un 100%, ¿sí? Esto se da hasta cierto porcentaje de saturación, que es una saturación muy bajita, póngale por ahí del 5%, por debajo del 5%, pues todavía como que el potencial productivo de la planta, pues no se va a ver tan afectado. ¿Sí? ¿Alguien está levantando la mano? Chicos, abran el micrófono porque no estoy mirando en el mic quién está levantando la mano. Chicos. Perfecto. Entonces, aquí estamos hablando del 100%. A medida que la saturación del aluminio aumenta, o sea, aumenta la cantidad de aluminio en el suelo, observen que qué pasa con la producción de la biomasa de esa planta. Se comienza a reducir, ¿cierto? O sea, genera un efecto indirectamente proporcional,
¿cierto? A medida que aumenta la saturación de aluminio, se reduce la biomasa. Y acá observamos por qué razón. Bueno, observen que en este gráfico vemos que también se une pues otro factor que son el pH, ¿no? Entonces recordemos que ese pH está dado por condiciones ambientales, génesis del suelo, ¿cierto? Y factores formadores. Entonces dentro de esos pues está obviamente la parte de las lluvias. Y las lluvias en exceso, lo veíamos en la clase anterior de propiedades físicas, va a generar un lavado de todos los nutrientes, ¿cierto? Que están presentes en el suelo y solamente van a quedar metales pesados, como cuál, pues el aluminio, ¿no? Entonces observamos el aluminio y los hidrogeniones, ¿no? Entonces, si quedan muchos hidrogeniones, se reduce el pH, se va a generar suelos ácidos y pues obviamente quedan el aluminio. El aluminio pues va a generar, ¿qué observan acá? ¿Qué estructura de la planta es esta, chicos? Esta es una planta, esta es otra planta y esta es otra planta en diferentes pH. La raíz, ¿no? El sistema radicular, observen, ¿sí o no? Entonces, el aluminio va a afectar principalmente el desarrollo del sistema radicular. ¿Sí ven? Véanlo. Entonces, acá nosotros observamos que cuando hay un pH bajo y hay una saturación de aluminio elevada, el sistema radicular pues, va a ser muy bajo, ¿cierto? Y obviamente lo que está abajo lo voy a ver arriba, ¿sí? Entonces, si tengo un sistema radicular bajo, eso es sinónimo de dos cosas, recuerden. Mal anclaje, o sea, que esto fácilmente lo pueden arrancar del suelo, y mala absorción de los nutrientes. ¿Por qué? Pues porque no tengo una buena superficie de contacto en el suelo para poder absorber la cantidad de nutrientes suficientes para desarrollar todas las estructuras vegetales que están presentes en el suelo, ¿sí? Entonces, obviamente, esto se va a ver reflejado en esto, en una producción baja. ¿Listo? ¿Queda claro, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, muchachos, ahora sí llegó lo bueno de la clase, que es la explicación de todas las fórmulas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algo, chicos. Esto no lo voy a hacer virtual, porque veo que solamente están participando 2 o 3 personas, ¿cierto? Entonces, y para esto realmente necesito que todos estén presentes y realmente evidenciar que todos han entendido esta parte. ¿Por qué? Porque en el parcial vienen varios ejercicios, el parcial se califica de 1 a 5, de 0 a 5, y de esos 5 puntos, 2 puntos son solamente estos ejercicios, o sea, es casi el 40% de la nota del primer parcial, ¿vale? Entonces, no voy a explicar esto acá, ¿sí? Para que, obviamente, pues, poder evidenciar que todos han entendido estas fórmulas, que miren, tienen todo esto, ¿vale? Entonces, estas fórmulas las voy a explicar dentro de 8 días, ¿vale? Están relacionados con la capacidad de intercambio catiónico, con la saturación de aluminio y la generación de fertilizantes tipo enmienda, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vamos a hablar por ahí del carbonato de calcio? Entonces, de aquí va a salir esas fórmulas, ¿vale? Entonces, voy a dejar esta parte para dentro de 8 días y me acuerdan que toda la parte de formulación la dejamos para hacerla presencial, ¿listo? Entonces, lo que sí vamos a seguir haciendo es hablando de de las otras propiedades físicas que tiene el suelo, ¿listo? Entonces, ya vimos la parte de la acidez, la parte del aluminio, ¿cierto? No hemos hablado acerca de esta propiedad que también es muy importante, se llama conductividad eléctrica, ¿sí? La conductividad eléctrica, lo que me está hablando es de la evaluación de suelos que pueden ser denominados suelos salinos, ¿sí? Así como el aluminio es un limitante en los suelos, el sodio también lo es.
¿sí? Entonces, cuando se presenta una gran cantidad de sodio, ¿cierto? Pues es como lo contrario del aluminio, ¿no? El aluminio se presenta cuando hay ¿qué? Cuando hay pHs que ácidos, ¿cierto? El sodio se presenta principalmente cuando hay pHs alcalinos, ¿sí? Y obviamente, para poder evaluar esto se da a través de la evaluación de la conductancia eléctrica, ¿cierto? Lo que yo hago es ir y poner allá un cátodo, ¿cierto? Y con un equipo evalúo cuántos son los milligauss por centímetro que se están presentando, ¿sí? Entonces, a través de este equipo, yo puedo determinar si el grado de salinidad. Lo ideal es que sean suelos no salinos, ¿cierto? Cuando son muy ligeramente salinos, moderadamente salinos, ¿cierto? Yo puedo estar hablando de la implementación de fertilizantes enmiendas. Entonces, vea, acá vemos las enmiendas sulfatadas, sulfato de potasio principalmente, sulfato de cobre, lo podemos estar utilizando. ¿Para qué? Pues para reducir el pH, ¿cierto? Que quede más a una neutralidad, pero adicionalmente para corregir también la salinidad que hay en el suelo. ¿Listo? Bueno, muy bien. La siguiente propiedad, pues es una propiedad que ya todos conocemos, está relacionada con la materia orgánica. De esto hemos hablado insaciablemente acerca de la materia orgánica, ¿cierto? Sabemos que en términos generales la materia orgánica está alrededor del 5%, pero pues sabemos que eso no es tan cierto, ¿cierto? De eso ya lo hemos hablado. Y sabemos que esa materia orgánica va a estar relacionada directamente por las condiciones ambientales, especialmente la temperatura, ¿cierto? Y recordemos que ya hemos hablado que cuando la temperatura es reducida, la actividad microbiana del suelo es baja y por lo tanto la materia orgánica va a ser elevada. Entonces voy a poner acá el esquema para que no se les va a olvidar. Temperatura baja nos va a llevar a una baja actividad microbiana, lo cual nos va a llevar al aumento de la materia orgánica. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Chicos. Sí, profe. Listo, perfecto. Y viceversa, ¿no? Si la temperatura es alta, ¿cierto? Va a haber una mayor actividad microbiana y con ello, pues, va a reducir la cantidad de materia orgánica. ¿Listo? Otra cosa que hemos visto estaba relacionado con los factores que afectan, ya vemos temperatura, las precipitaciones lo mismo, si se lavan los suelos, pues obviamente pues se va a lavar toda la parte de la materia orgánica que está presente en el suelo, ¿no? La descomposición de los orgánica del suelo, ¿cierto? Pues ya hemos visto que la materia orgánica tiene que llegar hasta el humus, ¿cierto? Y acá observamos cómo es ese proceso, ¿sí? Observamos que primero, pues hay unos procesos físicos, ¿cierto? Que son los detritos orgánicos que están encima del suelo, hojas, cadáveres, materia orgánica, excretas, y cómo pues es llevado a unos procesos ya más biológicos, ¿cierto? Donde pues obviamente acá se comienzan a presentar, bueno, aquí en esta parte de mantillo, se presentan el efecto principalmente de la macro y mesofauna que incorporan esa materia orgánica al suelo, ¿no? Y pues por último vemos el humus, ¿no? Y observamos que pues eso está relacionado directamente por microorganismos que generan la última fase orgánica. Vean, acá lo observamos clarito, ¿sí? El humus es la última fase orgánica de la materia orgánica y está dado por esa parte de los microorganismos. Sin embargo, esto no lo hemos tocado y es que el humus sigue un proceso, ¿cierto? Biológico hasta que se genera una mineralización, ¿sí?
Y esa mineralización es cuando ya no tiene ninguna sustancia o componente orgánico, algún hidrocarburo, ¿cierto? Y son solamente elementos inorgánicos. Entonces, ahí observamos cuáles eran los elementos inorgánicos de ahí. Pues el nitrógeno, el fósforo, el potasio, todos los elementos que estaban presentes acá, en esta materia orgánica muerta, ¿cierto? Como ya son liberados realmente todos los 13 minerales o todos los minerales que estén presentes en ese humus, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿vale? Acá observamos, esta tabla es supremamente importante, chicos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí es donde nosotros le ponemos cifras, ¿cierto? A eso que hemos venido hablando de hace tiempo, y es que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la materia, la actividad microbiana y reduce la materia orgánica, y se presenta o se genera lo que denominamos la mineralización, ¿sí? Entonces, para el caso de nosotros vamos a tener como ejemplo de mineralización solamente el nitrógeno, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en los análisis de suelos, pues normalmente nos hablan es de materia orgánica. Ya algunos hablan de cuál es la cantidad de nitrógeno total, ¿sí? Pero para la fertilización, para poder generar la cantidad de fertilizante que debemos aplicar, siempre vamos a partir de la materia orgánica, ¿cierto? Y cómo esa materia orgánica, ¿cierto? Tiene que pasar por un proceso de mineralización, ¿sí? Y que esos procesos de mineralización están dados por el clima. Entonces, observemos. Primero veamos esta tabla. Entonces, acá corrobora lo que hemos hablado en clases pasadas. Miren, en climas fríos, yo tengo la materia orgánica que va del 5 y superior al 10%. Si ustedes observan, miren lo que dice acá, el porcentaje de materia orgánica bajo en suelos fríos es menor al 5%, pero en suelos cálidos, ese menor al 5% es una condición o un porcentaje alto de materia orgánica que está presente allí, ¿sí? Entonces, acá evidenciamos lo que hemos venido hablando y son las temperaturas y la activación de los microorganismos, ¿vale? Y acá observamos esta tasa de mineralización. Esta tasa de mineralización, por favor, apúntenla porque a partir de acá es que vamos a generar el cálculo de cuánto nitrógeno, ¿cierto? Está presente en el suelo, y a partir de allí cuánto nitrógeno nos hace falta inyectarle al suelo a partir de las fertilizaciones para obviamente satisfacer todos los requerimientos del nitrógeno al suelo. ¿Listo? Entonces, ¿qué observamos? Tasa de mineralización del 0.005 a 0.01. O sea, quiere decir, en otras palabras, eso está como un coeficiente acá, pero yo lo llevo a porcentaje, pues estoy hablando de que la tasa de mineralización es de 0.5% a 1%. ¿Sí ven? En climas medios, ¿cierto? Templados, yo estoy diciendo que la tasa de mineralización va del 1 al 1.5%. Y en climas cálidos, ¿cierto? Estoy hablando de 1.5 a 2% de mineralización, ¿sí? Entonces, ¿dónde tenemos mayor tasa de mineralización, chicos? Ya para terminar. Mayor tasa de mineralización, muchachos. En clima cálido, ¿no? En clima cálido, ¿cierto? Quiere decir que la tasa de mineralización está relacionada con ¿qué, muchachos? Con una elevada actividad de ¿quiénes? De los microorganismos, muchachos. Recuerden que la mineralización se genera es por los microorganismos que están generando esta fase, ¿no? De pasar toda esa materia orgánica gruesa a material inorgánico. Por eso se llama proceso de mineralización. ¿Listo? Entonces no se les vaya a olvidar, ¿vale?
A partir de allí, pues ya comenzamos con todas estas fórmulas, chicos. Entonces lo mismo, esto lo voy a dejar todo lo que son fórmulas para hacerlo dentro de 8 días que nos veamos de manera presencial, ¿vale, chicos? Entonces, ya con esto, muchachos, terminamos toda la parte de propiedades del módulo de suelos. Nos quedaría solamente faltando la parte de fórmulas, que si Dios quiere lo terminamos dentro de 8 días, solamente le vamos a dedicar a eso. Y el parcial, entonces estaríamos hablando dentro de 15 días, muchachos. ¿Listo? Entonces, para que por favor vayan estudiando, y dentro de 15 días sería el parcial teórico y parcial práctico.